Hola familia, ¿cómo ha estado? Espero que se encuentren súper bien, que Dios los bendiga muchísimo, ya que estamos a mitad de pandemia. Básicamente ya concluimos un año con esta pandemia y la verdad no nos ha ido muy bien. Espero que se sigan cuidando muchísimo, que se cubran, el uso de cubrebocas, etcétera, para que no haya más contagios y podamos regresar tanto a aulas, a nuestra vida cotidiana, a ver a nuestros amigos, compañeros, familiares, etcétera. Hoy vamos a ver la fisiología. Es un tema bastante amplio y es muy bonito, la verdad. Yo, ya que estudié anatomía, ahora sí puedo comprender lo que me está diciendo la fisiología, porque la verdad no entendía ni un poquito de lo que me estaban comentando. Me fui con el primer tema, que es la organización funcional del cuerpo humano y el control del medio interno. En esta sección vamos a ver qué es la fisiología, las células, cómo están divididos los líquidos, sus transportes, también cómo es la regulación de nuestro cuerpo, las retroalimentaciones, etc. Es un tema bastante sencillo, espero que les pueda aclarar sus dudas y si no ya saben, abajo en los comentarios me pueden decir qué dudas tienen y yo con gusto se los contestaré. Primero, antes que nada, vamos a empezar qué es la fisiología humana, porque decimos fisio, pues yo digo que es algo de que me va a curar cuando me esguince, algo así, ¿no? Pero no, eso no es la fisiología. La fisiología es que intenta explicar las características y mecanismos especializados y específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. O sea, como puse en la imagen, comprende todo: sistema nervioso, la sangre, el esqueleto, los riñones, los órganos, el corazón, el sistema muscular, todo, absolutamente todo lo vamos a ver aquí. En otro tipo de palabras, o para que me entiendan más a profundidad qué es esto, es cuando el ser humano es un ser autómata. El hecho de que seamos seres que perciben, sienten y aprenden forma parte de esas secuencias automáticas de la vida. Estos atributos especiales no permiten existir en situaciones muy variables. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, pues buscamos que en el refri, nos vamos a la tiendita y compramos algo, porque tenemos hambre, tenemos esa sensación de hambre. Cuando sentimos miedo, frío, que nada más alguien nos apapache, pues también ese es el sentimiento de miedo, es lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo en este momento. Así que, en palabras estas más sencillas, es la fisiología. Vamos a comenzar con las células comunidades vivas del cuerpo humano. Como sabemos, y creo que eso lo venimos sabiendo desde secundaria o prepa, si no mal recuerdo, la célula es la unidad viva básica del cuerpo. O sea, nuestro cuerpo son células, todo nuestro cuerpo es células, hasta las uñas, cabello, la piel, nuestros tejidos. La sangre también hay células, porque no solo la sangre es el nombre, pero los demás componentes que la derivan son células. También, como puse aquí en ese ejemplo, existen células óseas, nerviosas, adiposas, cartilaginosas, secretoras musculares, epiteliales y sanguíneas. Cada tipo de célula es especialmente adaptada para realizar una o más funciones concretas. Un ejemplo, creo que algo básico y sencillo, vamos a hablar de sangre, de los eritrocitos. Estos ascienden a 25 billones en cada ser humano. En ellos se transporta el oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Desde nuestros pulmones ellos salen para transportar todo el oxígeno que nuestro cuerpo necesita, desde la punta de nuestro cabellito hasta la punta de nuestro pie, de la uñita. Todo eso lo mandan los eritrocitos. Aunque estas células más abundantes entre las otras células corporales. Como sabemos, los eritrocitos abundan de más porque llevan la carga, vamos a decirlo, mayor, porque es el que transporta el oxígeno. Las otras
son como sistema de barrera, sistema de que pasa algo en nuestro cuerpo, de defensa, etc. Aparte, hay otros tipos de células, entre 75 billones, que ellas realizan otras funciones diferentes. O sea, que nuestro cuerpo interior contiene entre 100 millones de células aproximadamente. También esas células ayudan a que nuestro cuerpo esté balanceado, como vamos a ver más adelante. Las múltiples células del cuerpo son muy diferentes entre sí, como lo puse aquí, pero hacen muy poquitas las características. También todas las células tienen la capacidad de reproducirse formando más células de su propia stripper. O sea, que cuando se destruyen células de un tipo en particular, el resto de las células de este tipo generan nuevas células hasta llenar el cubo. Es cuando nos cortamos, sale sangre. Entonces ahí, esta parte de la arteria del dedo o en donde te cortes va a estar abierta, la piel está expuesta. Lo que hace va a venir varias células entre los eritrocitos, los neutrófilos, eosinófilos, etc. a hacer como una red, así, una red que va a tapar a que ya no siga sangrando nuestra piel, a que ya no siga esa arteria, vamos a decir, abierta y pueda seguir funcionando nuestro cuerpo. Ahora, el siguiente tema es el líquido extracelular del medio interno. Como dice aquí en la diapositiva, el 60% de nuestro cuerpo humano del adulto es líquido, principalmente una solución acuosa de iones y otras sustancias. Casi todo nuestro líquido está dentro de las células y ese se conoce líquido intracelular. Esto almacena más o menos una tercera parte, pero también se encuentra en los espacios exteriores a las células que se denomina líquido extracelular. Este líquido se van a dividir en dos, como ya lo leí y como lo voy a explicar ahorita: extracelular e intracelular. Este líquido extracelular está en movimiento constante por todo nuestro cuerpo. Es el que transporta rápidamente en la sangre circulante para mezclarse después entre la sangre y los líquidos tisulares. Esto se da por la difusión a través de las paredes capilares. Aquí básicamente este líquido es toda nuestra sangre, todo lo que transporta nuestra sangre. Esto también viven esencialmente en el mismo entorno del líquido extracelular. El líquido extracelular también tiene otro nombre conocido como medio interno del organismo o millennium internerum, en palabras griegas. Vamos a ver un poco la diferencia de ambas porque dirás, bueno, ¿y cuál es la diferencia si todo está dentro? Sí, pero tienen diferentes contenidos, tienen diferentes mecanismos y diferentes funciones. Un ejemplo, en el líquido extracelular contiene grandes cantidades de sodio, cloruro y bicarbonato. Aparte, los nutrientes necesarios para las células como el oxígeno, la glucosa, los ácidos grasos y aminoácidos. Aquí, en lo específico, contiene el dióxido de carbono. Este se transporta a través de las células a los pulmones para ser excretado junto a otros residuos celulares, que se transportan a los riñones para su secreción. Y lo contrario del líquido intracelular, que hace, vamos a llamarse, un menor trabajo, es que es muy distinto del otro, pero este nada más contiene iones de potasio, magnesio y fosfato, en lugar del sodio y cloruro que se encuentra en el otro líquido. Es la única diferencia. Para darlo más entendible, el extracelular contiene las cantidades de sodio, cloruro y bicarbonato. Vamos a relacionarlo así como los eritrocitos, porque transportan el oxígeno. Y el intracelular solamente potasio, magnesio y fósforo o fosfato. Eso nada más. Son 3 componentes del intra y 4 para el extracelular o más. Los mecanismos homeostáticos son los principales sistemas funcionales. Pero dirán, ya estoy, que me aprendí que es la homeostasis, sí, y yo también lo comprendo. Pero la homeostasis es muy importante porque más adelante vamos a ver
de que si nuestro cuerpo se pasa por un poquito de temperatura o nuestro pH sencillamente, puede causar hasta la muerte. Entonces es muy importante tener en claro cuáles son los procesos homeostáticos. A definición, es el mantenimiento de sus condiciones casi constantemente del medio. Un ejemplo, los pulmones aportan el oxígeno al líquido extracelular para reponer el oxígeno que utilizan las células, los riñones. Y estos mantienen constantemente las concentraciones de iones y del aparato digestivo para los nutrientes. Como ya habíamos visto en los capítulos anteriores, nuestros pulmones liberan el oxígeno, lo que da a que nuestros riñones puedan sintetizar, como el riñón es el filtro, para que puedan sintetizar todo lo que nuestro estómago ya no necesita para poderlo secretar por medio de la orina o por las heces. Este tipo de transporte de líquido se va a dividir en dos, como lo tengo aquí. La primera consiste en el movimiento de la sangre por el cuerpo dentro de los vasos sanguíneos, y la segunda, ya que pasó todo ese recorrido por todo nuestro cuerpo, el movimiento del líquido entre los capilares sanguíneos y los espacios intracelulares, entre las células tisulares, o sea, lo que ya está fuera de, lo que ya viene siendo un poco parte más amplia de nuestro pie, entre el vaso de la venita, entre la arteria, el nervio, el músculo y todo eso, que van aprovechando los nutrientes que lleva nuestra sangre. Ahí esa es la segunda fase. Bueno, el origen de los nutrientes en el líquido extracelular. Esos orígenes vamos a decirles y vamos a poner 4 ejemplos, porque hay muchísimo más, pero vamos a poner los 4 más principales. El principal, o el primero, que es el aparato respiratorio. Lo puse en este tipo de palabras un poco más sencillas porque la verdad, a mí me costó algo trabajo de entender y es algo más fácil de que yo se los pueda explicar. Como dice su nombre, es cuando respiramos, del mecanismo o funcionamiento de ello. O sea, cuando por los pulmones capta el oxígeno a través de los alvéolos, adquiriendo el oxígeno que necesitan nuestras células. La membrana que separa los alvéolos y la luz de los capilares pulmonales, que es la membrana alveolar. El oxígeno difunde rápidamente por el movimiento molecular a través de la membrana para entrar a la sangre. Lo que hacemos cuando inhalamos, nuestros pulmones se llenan de aire, nuestros alvéolos se expanden, pues obviamente se van a abrir para que entre el aire, y cuando expiramos, pues se van a desinflar, vamos a llamarlo así. El segundo, que es el aparato digestivo. Este tiene el funcionamiento de nuestro aparato digestivo a través del bombeo de sangre. O sea, cuando absorben los nutrientes, incluidos los hidratos de carbono, los ácidos grasos y los aminoácidos, desde el alimento ingerido hacia el líquido extracelular en la sangre. Lo que sintetiza nuestro estómago lo va pasando a través del duodeno, del yeyuno, ilio, etc. A través de los demás, porque en el estómago nada más se sintetizan algunas cosas, no todas. Lo demás lo hacen los demás órganos. Por ejemplo, que es el tercero, que es el hígado, y los otros órganos que realizan principales funciones metabólicas. Dirán, pero es que solamente eso nos sirve para hacer pipí, popó. Pues no, yo también tenía esa idea, pero no. Estos órganos también nos ayudan a seguir sintetizando los nutrientes, las vitaminas, los minerales, los ácidos, las grasas, etc. No solamente el estómago nada más sintetizan algunas y es el conducto o el pase para que nuestro cuerpo siga sintetizando. No todo lo hace el estómago. Un ejemplo son las distintas maneras que nuestro organismo absorbe los nutrientes. Como dije, ya que nada más almacena algunas. El hígado es el encargado de cambiar la composición química de muchas de ellas. Esto las convierte en formas más utilizables, mientras que los tejidos corporales, los adipocitos, la mucosa digestiva, los riñones y las glándulas endocrinas modifican o almacenan las sustancias absorbidas hasta que son necesarias.
El hígado también tiene ciertos residuos que son productos del cuerpo y las sustancias tóxicas que se ingieren. Y por último, el sistema locomotor. Habla de nuestros músculos, la forma en que los absorbe, ya que sin ellos no podríamos pararnos, caminar, correr o hasta despertar. Este emite toda la movilidad como la protección frente al entorno, el cual de los organismos ha constituido el mecanismo homeostático, que sería destruido inmediatamente si no se tiene una adecuada balance. Ahora lo contrario, la eliminación. Ya hablamos de cómo nuestro cuerpo va a captar esos nutrientes, va a dar el origen a nuestros nutrientes. Y ahora, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo ya no necesita esos nutrientes, que ya estamos al tope o que dice nuestro cuerpo, ¿sabes qué? Ya no te necesito, adiós. ¿Cuáles son esos productos? ¿Cuáles son esos órganos? ¿O cómo va a funcionar? La primera es cuando respiramos. La eliminación de dióxido de carbono cuando respiramos, por lógica. Toda nuestra vida nos han dicho que inhalamos aire, vamos a llamarlo así, y exhalamos el dióxido de carbono, que eso le funciona a las plantas. El dióxido de carbono es el más abundante de todos los productos finales de nuestro metabolismo. ¿Por qué? Porque en constante estamos respirando. Cuando nos dormimos, pues nuestro cuerpo no deja de funcionar, porque no, pero no estamos ingiriendo nada, no estamos comiendo nada, entonces nuestro cuerpo no tiene algo que más sintetizar. Lo contrario a la respiración, estamos dormidos, despiertos, corriendo, bañándonos, hasta sentados, seguimos respirando. El segundo, que son los riñones, que son los residuos que ya no ocupa nuestro cuerpo, esos se van a eliminar por medio de la orina. Los riñones realizan un sistema de filtración, primero en una gran cantidad de plasma a través de los glomérulos hacia los túbulos, reabsorbiendo en la sangre aquellas sustancias que necesita el organismo, como la glucosa, los aminoácidos, cantidades apropiadas de agua y muchos iones. La mayoría de las demás sustancias en el organismo no necesitan, en especial los productos finales metabólicos, como la urea, se reabsorbe mal y atraviesa los túbulos renales hacia la orina. El tercero, que es del aparato digestivo, pues el material no ingerido o el que entra en el aparato digestivo y algunos productos residuales del metabolismo pues se eliminan por medio de las heces. Cuando algo no nos cae bien o algo que ya no necesita nuestro cuerpo, lo elimina. Así, tan tan. Y por último, pues el hígado, que nos ayuda a la eliminación de los fármacos químicos cuando ingerimos en nuestro cuerpo. También el hígado secreta mucho de estos residuos en la bilis para su eliminación interior en las heces. Ahora vamos a hablar sobre la regulación de las funciones corporales. Esta se va a basar en dos, del sistema nervioso y el sistema hormonal. Como sabemos, desde base, el sistema nervioso está compuesto por tres porciones, que es la porción de aferencia sensitiva, del sistema nervioso central, que es la porción integradora, y la porción eferente motora. Un ejemplo de ello es que los receptores sensitivos detectan el estado del cuerpo en su entorno. O sea, los receptores de la piel informan al sujeto de un objeto que ha tocado la piel en cualquier punto. Los ojos son órganos sensitivos que aportan una imagen visual al entorno, y los oídos también son órganos sensitivos. En el segundo, que es el sistema nervioso central, está formado por el cerebro y la médula espinal. Pero en el cerebro almacena información, genera los pensamientos, crea ambición y determina las reacciones que se deben realizar el cuerpo en respuesta a las sensaciones, para después transmitir las señales apropiadas a través de la porción motora eferente del sistema nervioso, o sea, a los deseos del sujeto, a los deseos de la persona. Y por último, el último segmento es que el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, también se le puede conocer de esas formas. Normalmente los profes de anatomía o neurólogos siempre dicen eferente motora por algo más médico, pero también tiene su nombre,
sistema nervioso autónomo o neurovegetativo. ¿Por qué? Este funciona a escala del subconsciente y controla muchas de las funciones de los órganos internos, como la función de la bomba del corazón, movimientos del aparato digestivo, la secreción en glándulas en nuestro cuerpo y entre otras cualidades. Vamos a pasar al siguiente, que es el sistema normal. Como sabemos, el sistema hormonal está constituido por 8 glándulas, las primeras o más importantes, bueno, todo nuestro cuerpo es importante, pero del sistema hormonal es la tiroides, córticos suprarrenales o suprarrenales, paratiroidea, hipotálamo, glándula pineal, glándula hipofisiaria o hipófisis, páncreas, ovarios u testículos. Pues las hormonas transportan el líquido de esa célula a todas las partes de nuestro cuerpo para regular las funciones celulares. Vamos a dar ejemplos de unas, no de todas, para no alargar obviamente eso. Un ejemplo de la tiroides es aumenta la velocidad de la mayoría de las reacciones químicas en todas las células, cuando facilita el ritmo de la actividad corporal, mientras que la insulina controla el metabolismo de la glucosa. Las suprarrenales controlan el sodio, el potasio y el metabolismo proteico. La paratiroide controla el calcio y el fosfato en el hueso. Y el sistema nervioso regula actividades musculares y secretoras en el organismo, mientras que el sistema hormonal regula muchas de las funciones metabólicas. Ahora vamos con la protección de nuestro cuerpo. Este tiene 3 tipos, solamente que ya no lo incluí, que es el sistema inmunitario, como todos conocemos, el sistema tegumentario, que es nuestra piel, y la parte de reproducción. El sistema inmunitario, como sabemos, es la diferenciación entre sus propias células de las células y sustancias extrañas. Estas destruyen al invasor por fagocitosis o mediante la reproducción o producción de linfocitos sensibilizados o proteínas especializadas. Un ejemplo, los anticuerpos. Estos destruyen y neutralizan al invasor. Vamos a llamarlo así. O vamos a ponerlos a imaginar una caricaturita chiquitita. Un ejemplo ahorita del COVID. Cuando nuestro cuerpo es vacunado por la inyección del COVID, da esa respuesta de anticuerpo. Nuestros anticuerpos de nosotros mismos van a captar una célula de COVID. Y pues como no es alta la cantidad que nos ponen en la vacuna para que nuestro cuerpo genere esos anticuerpos, vágame la redundancia, ellos pues van a pisotearla al COVID, a la célula de COVID, lo que ella le va a dar un anuncio de siempre recuérdame, y ellos van a quedar, bueno, pero ¿por qué me vas a recordar? Cuando la persona es infectada ya de COVID realmente, porque se infectó de COVID, esas células van a reconocer a esas otras células de COVID, a las malas. Las buenas van a reconocer a las malas y van a empezar a atacar. Ese es el sistema inmunitario. Por el otro lado, que es el sistema tegumentario. Este da la regulación de la temperatura, la excreción de los residuos y proporciona una interfaz sensorial entre el cuerpo y el medio exterior. Este da aproximadamente el 12 o el 15% de nuestro peso corporal. El sistema tegumentario también se considera un órgano porque es todo nuestro cuerpo literal. Sin el sistema tegumentario pues seríamos puro músculos y esqueleto. Entonces esto da a de que nuestro cuerpo no esté abierto o expuesto a residuos, a infecciones, a bacterias, a virus, etc. Por eso normalmente cuando tienes una herida o algo es normalmente limpiarla, lavarla inmediatamente para que no pase a mayores. Y obviamente pues cuidarla para que no se infecte. Y bueno, pues el de la reproducción, que es dar vida. En este pues no se considera en ciencia una función homeostática,
pero ayuda a mantener la homeostasis generando nuevos seres que ocupan el lugar de aquellos que fallecen, desgraciadamente, pero así es. Y bueno, el sistema del control de nuestro organismo. Primero, el sistema de control, los más intricados son los del sistema de control genético que actúan en todas las células para mantener el control de las funciones intracelular y también las funciones extracelular. Un ejemplo de ellos, o bueno, no los ejemplos, las dos divisiones que nos da aquí el libro, es de la regulación de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en el líquido extracelular y la regulación de la presión arterial. Como dice en el ejemplo, la hemoglobina se combina con la sangre. Me revolví, perdón. La hemoglobina se combina con el oxígeno a medida que la sangre atraviesa los pulmones. Posteriormente, cuando la sangre atraviesa los capilares tisulares, su propia afinidad química importante por el oxígeno permite que no lo libere en los tejidos, si ya hay demasiados. Pero la concentración de oxígeno en el líquido tisular es demasiado baja. Se libera oxígeno suficiente para restablecer su concentración adecuada. O sea, la regulación de la concentración del oxígeno en los tejidos se basa principalmente en las características químicas de la propia hemoglobina. A esto se le conoce como función amortiguadora de oxígeno de la hemoglobina. Y el otro ejemplo es la regulación de la presión arterial. Esta es cuando la presión arterial es demasiado elevada, los vasoreceptores envían descargas de impulsos nerviosos al bulbo raquídeo cerebral, que es donde estos impulsos inhiben el centro vasomotor y a su vez disminuyen el número de impulsos transmitidos desde el centro vasomotor a través del sistema nervioso simpático hacia el corazón y los vasos sanguíneos. Pero cuando ocurre lo contrario, el descenso de la presión arterial por bajo de lo normal relaja los receptores del estiramiento y hace que el centro vasomotor se vuelva más activo de lo habitual. Como lo que se provoca la vasoconstricción, aumenta la acción de la bomba cardíaca. Los valores normales y características físicas de los principales componentes del líquido extracelular. Puse esta tabla, la verdad no hay mucho que explicar, pero puse esta tabla para que se den cuenta de la cantidad o el valor normal que tiene que estar nuestro cuerpo para tener un equilibrio adecuado, como la balanza. No sé si han visto esas como de derecho, que hay una que pesa más y una que pesa menos, y así las dos pesan igual, está la balanza pues nivelada, tipo así. Nuestro cuerpo es una balanza. Si le cargamos más a una parte, la otra se eleva o disminuye. Y si cargamos más de la otra parte, se eleva o tiende a disminuir, de acuerdo a qué componentes. Básicamente, eso es todo lo que tenía que decir de esta gráfica. Ahora sí. Las características del sistema de control o la retroalimentación negativa de la mayoría de los sistemas de control. Créanme que fue un tema muy difícil de comprender, pero lo comprendí para ustedes y que me puedan entender. Y espero que me puedan entender. Primero vamos a definirlo un poquito, que es cuando hay un factor que se vuelve excesivo o deficiente. Un sistema de control inicia una retroalimentación negativa que consiste en una serie de cambios que devuelven un factor hacia un determinado valor medio, con lo que se mantiene la homeostasis. Puse esta gráfica para ahorita pasar al ejemplo. Primero vamos a explicar la gráfica para que un poquito me entiendan. Nuestro cuerpo está dado por estímulos. Esos estímulos va a tener una variable. Puede ser estímulos positivos o estímulos negativos o estímulos neutros. De esta variable va a dar
un receptor, alguien va a captar esos estímulos. Él o ella, la cosa, la célula, etcétera, quien los capte o quien los detecte, va a tener un cambio. Porque va a ser diferente el estímulo que me mandaste al estímulo que yo le voy a mandar a las demás células. No va a ser el mismo estímulo que yo le mandé a los eritrocitos al mismo estímulo que yo le mandé al sistema nervioso. Pues no. Ese receptor lo cambia y el centro de control compara el valor de referencia. Como vimos en la gráfica anterior, decir, el oxígeno, su valor normal es 40. Cuando yo le ingreso a un paciente, vamos a llamarlo así, más oxígeno, pues sus valores van a cambiar. Pero si él realmente necesita ese oxígeno, el centro del control, o sea, los pulmones, va a decir, mi valor normal tiene que ser de 40 y estoy, en 30. Me ponen más oxígeno y ya lo elevo a 40 y ya se anivela. Pero si es lo contrario y no hay una captación rápida, los efectos hacen que ajuste en la dirección opuesta al cambio, o sea, que en vez de ir subiendo a llegar a tu valor normal, va a ir bajando. Lo que puede ocurrir que si te quedas sin oxígeno, pues no puedes respirar, hay una obstrucción y si no te dan oxígeno inmediato, pues ya vas a fallecer, ya que tu cuerpo necesita el oxígeno que es de vida vital. Ahora sí, ya que expliqué esto, espero que me entiendan el ejemplo. El ejemplo que les voy a mencionar es el ejemplo que está aquí, porque la verdad es el que yo entendí, si no, no les explicaría esto. Vamos a hablar de la regulación de la concentración del dióxido de carbono en la ventilación pulmonar. Cuando aumenta, dicha concentración se eleva al líquido extracelular. O sea, estamos hablando de que el paciente está mal y necesita ventilación mecánica. Cuando aumenta la ventilación pulmonar, disminuye la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular, porque los pulmones expiran cantidades mayores de dióxido de carbono del organismo. Como menciona aquí el ejemplo, es de que cuando estamos asistiendo a nuestro paciente dándole más oxígeno, pues no tenemos suficiente expiración, porque o nos intuban, nos ponen la parte de como la coronita de aquí la diadema de los nasales, entonces tienden a expirar mucho dióxido, entonces nuestro cuerpo no está sacando realmente lo que necesita, entonces ahí hay un descontrol. O sea, para que me comprendan, la concentración elevada de dióxido de carbono inicia con una serie de sucesos que disminuyen la concentración hacia la normalidad. O sea, estamos como que entre un pasito para hacer la normalidad, pero no lo estamos. Lo que da una señal negativa para iniciar el estímulo. ¿Por qué? Porque cuando yo doy algo negativo, no puedes seguir estimulando al pulmón para que me siga dando, porque si no lo puedo afectar. Pero lo contrario, cuando la concentración de dióxido de carbono disminuye demasiado, se crea una retroalimentación que tiende a aumentar la concentración de dióxido de carbono. También da la respuesta del estímulo negativo. Las ganancias de un sistema. Básicamente viene siendo un poco de lo mismo, pero para que me entiendan, es el grado de eficacia con el que un sistema de control mantiene las condiciones constantes. Está determinado por la ganancia de la retroalimentación negativa. Su fórmula, como viene aquí en la imagen, donde dice ganancia out, o sea, corrección para nosotros sería, y in sería la de error, o viceversa. Para decir un ejemplo, supongamos que se hace una transfusión de un gran volumen de sangre a una persona cuyo sistema de control de la presión
en los vasoreceptores no está funcionando. La presión arterial se eleva de un valor normal de 100 hasta 175. Esa es una persona, digamos, enferma. La otra persona, supongamos que se lo damos lo mismo a esa persona, pero esa persona, sus vasoreceptores sí funcionan. O sea, nuestro paciente sí está bien. Y en vez de subir a 175, nada más sube 25%. ¿Qué quiere decir? Que el sistema de control por retroalimentación ha provocado una corrección del menos 50%, que es decir, de los 175 miligramos sobre mercurio hasta 125. Entonces queda un incremento de la presión de más 25 miligramos sobre el mercurio. Eso se le conoce como un error, lo que significa que el sistema de control no tiene una eficacia del 100% para prevenir los cambios. Va junto con el tema, pero para que me entiendan, nuestro cuerpo da para 5 litros de sangre. En un accidente nos cortamos, qué sé yo, perdemos sangre. Entonces nos van a transfundir sangre porque nuestro cuerpo lo necesita. Nos transfunden y de los 100, que es del valor, nada más sube 125. ¿Por qué? Porque mis vasoreceptores están perfectamente en condiciones, solamente que por una cortada o algo fue que disminuyó. Yo estoy bien, entre comillas. Vamos con otro paciente, pero ese paciente no le funciona bien lo de la sangre, tiene un problema, etcétera, y sus vasoreceptores, como están dañados, como no tienen la funcionalidad, no pueden tener esos 125. Digo, los 125. Entonces, de los 5 y tiene una hemorragia, a la hora de tú transfundir, te vas a dar cuenta que da un valor de más, porque nuestros vasoreceptores del paciente enfermo que tiene daño no funcionan y entonces no pueden distribuirlos correctamente. Espero que me hayan entendido. Ahora vamos con la retroalimentación positiva, que a veces provoca círculos viciosos y hasta la muerte. En eso lo voy a mencionar aquí. Si se tiene en cuenta que la naturaleza de la retroalimentación positiva, inmediatamente nos damos cuenta que no consigue la estabilidad, sino la inestabilidad, y en algunos casos puede causar la muerte. El ejemplo es de que se puede llegar hasta la muerte en consecuencia de la retroalimentación positiva. Como muestro aquí en la foto, hay una eficacia del bombeo del corazón, demostrándose que el corazón de un ser humano sano bombea aproximadamente 5 litros de sangre por minuto. Si una persona tiene bruscamente una hemorragia de 2 litros, la cantidad de sangre del organismo disminuye hasta un nivel tan bajo que no queda sangre suficiente para que el corazón bombee eficazmente, por lo que provoca cae la presión arterial y disminuye el flujo de sangre que llega hacia el músculo cardíaco a través de los vasos coronarios, con lo que se debilita el corazón, disminuye el efecto de bomba, también disminuye el flujo de sangre coronario y el corazón se debilita aún más. Lo que este ciclo, si se repite una y otra vez, ocurre lo que es la muerte. Si tú al cuerpo, dando el mismo ejemplo, no le das inmediatamente esa transfusión, tu cuerpo se desangra, literal, se desangra. Entonces lo que provoca es de que ya no tiene el suficiente sangre, suficiente oxígeno en tu cuerpo, que hay como las cucarachas, que es patitas para arriba. Por eso esta es la retroalimentación positiva. Y por último, la retroalimentación positiva a veces es útil. Un ejemplo es cuando se rompe un vaso sanguíneo y comienza la formación de coágulos. Dentro de activan muchas enzimas denominadas factores de coagulación. Algunas de esas enzimas actúan sobre otras enzimas inactivas que están en la sangre inmediatamente adyacente. Esto consigue que coagule más sangre
Entonces lo que da el proceso a que tape el orificio del vaso y que ya no dé más a la hemorragia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les hayan servido muchísimo. Ya saben que los quiero muchísimo. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye.